Quiero con mucho gusto responder una pregunta que me hizo un querido amigo en relación a lo que dije en mi podcast sobre ver, juzgar y actuar. En ese podcast dije que Dios había permitido la pandemia, pero no para que fuéramos víctimas indefensas y aterrorizadas por el miedo hasta la histeria, sino personas maduras y responsables. Mi amigo me comentó, ¿quién está así víctima del miedo hasta la histeria? Desde luego sé que mi amigo no está así, afortunadamente, pero siendo la histeria o trastorno por somatización un estado aprensivo o temeroso de intensa excitación nerviosa, he podido corroborar que numerosas personas, desgraciadamente, sí han sido dominadas por un temor obsesivo y creciente, con el consecuente debilitamiento de su sistema inmunológico. Todos conocemos el poder tan grande que tienen en nosotros para la somatización, la imaginación, la sugestión y el efecto placebo, sea para bien o para mal. Cuando la imaginación obsesionada por una emoción de miedo o temor obsesivo y un pensamiento fijo se apodera de nuestra mente, puede jugarnos muy malas pasadas. Y es a eso a lo que me refiero, que en vez de caer en esos estados lastimosos y depresivos que propician aún más la enfermedad y el contagio, supiéramos y aprendiéramos a ser personas maduras y responsables, prudentes, haciendo todo lo que debemos hacer, pero sin ser víctimas del miedo obsesivo ni llegar a la histeria. Ahora, si nadie fuera víctima del miedo hasta la histeria, pues mejor para todos, ya que de ningún modo quiero yo que nadie esté histérico, y también para eso creo que Dios ha permitido la pandemia, para que de modo consciente y responsable todos aumentemos nuestros niveles de prudencia, de madurez, de solidaridad, de higiene, de salud. Otra pregunta muy pertinente que me hizo otro amigo es, ¿cuáles son los criterios de importancia y trascendencia de los que hablas para actuar con sabiduría? Se refiere a ese podcast de ver, juzgar y actuar. En ese podcast yo menciono los 3 pasos de ver, juzgar y actuar, y digo que debemos ser personas maduras y responsables, que aprendamos a ver la realidad de las cosas, juzgar de ellas de acuerdo a una jerarquía objetiva de valores y actuar en relación con todas las cosas guiados por criterios de importancia y trascendencia. Digo que la pregunta es muy pertinente porque hablo de criterios de importancia y trascendencia, pero como dice mi amigo, no digo ni preciso cuáles son. Esos criterios, afirmo entonces, son precisamente los que se derivan de la jerarquía objetiva de valores, de acuerdo a la cual debemos juzgar todas las cosas y actuar eligiendo siempre los bienes mayores. Esto quiere decir que si hacemos bien el primero de los 3 pasos, que es ver la realidad de las cosas, es decir, llegar al conocimiento objetivo de cada ser y de cada cosa, podremos entonces deducir el valor o bien o grado de perfección que cada cosa posee, y por consiguiente podremos establecer una jerarquía objetiva de valores o bienes, según el grado de perfección de cada ser y de cada cosa. Lo que entonces nos permitirá el segundo paso, juzgar acerca del valor de cada ser, precisamente de acuerdo a esa jerarquía objetiva de bienes y valores. Y entonces pasar al tercer paso, eligiendo y actuando así sabiamente. En realidad, todo lo que nos rodea posee un determinado grado de perfección. Es decir, todo es valioso, todo es bueno, pero no en el mismo grado. Por eso la necesidad y la importancia de establecer una jerarquía objetiva de bienes y valores que nos sirva de criterio para elegir y actuar sabiamente, orientándonos con eficacia a nuestra plenitud personal y comunitaria. Debemos entonces utilizar esta jerarquía cuando vamos a elegir entre los diversos bienes que se nos presentan, escogiendo siempre el bien mayor y no el bien menor, pero aplicando la siguiente regla, que es la que nos permitirá tomar la decisión sabia en el momento y las circunstancias concretas en las que vamos a elegir entre 2 bienes o valores y en consecuencia a actuar. Esta regla dice así: escoge, es decir, da prioridad al bien menor
tanto como y cuando sea necesario, es decir, como medio. Y escoge, es decir, da prioridad al bien mayor tanto como sea posible, es decir, como fin. Por ejemplo, si la elección que tienes que hacer es entre dormir y trabajar, duerme tanto como sea necesario, ni más ni menos, para que así seas capaz de trabajar efectivamente. Pero trabaja lo más que puedas en comparación con dormir, porque has venido a este mundo a dar fruto, siendo creativo, y eso lo logras a través de tu trabajo, aunque entiende bien que para trabajar tienes que estar satisfecha tu necesidad orgánica de dormir, y duerme por eso todo lo necesario, pero nada más, para que puedas crear y transformar el mundo positivamente todo lo más que puedas. Que quede claro, pues, toma tus decisiones de acuerdo al criterio y orden que se establece en la jerarquía objetiva de bienes y valores. O sea, escogiendo siempre el bien mayor, que es mayor justamente en cuanto que es el que más te beneficia y perfecciona para tu plenitud. Pero dale en tu vida a los bienes menores la atención necesaria porque son medios en relación con el bien mayor que tiene en tu vida carácter de fin. Espero haber respondido con esto, mi querido amigo, tu pregunta sobre los criterios de importancia y trascendencia para decidir y actuar con sabiduría en nuestra vida. Apliquemos todo esto, queridas amigas y amigos, a nuestra vida concreta. Soy Eduardo Llanos, a tus órdenes.